Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre plan de saneamiento, específicamente de la resolución 2674 del 2013 del Ministerio de la Salud y la Protección Social. Este será el primer video de tres. El primero el del día de hoy nos hablará sobre limpieza y desinfección, un segundo video que nos hablará sobre el manejo integral de los residuos sólidos y un tercer video que nos hablará sobre el control de plagas y roedores. Entonces, debemos tener en cuenta que un plan de saneamiento básicamente es un documento que toda persona natural y jurídica o propietaria de un establecimiento que fabrique, procese, embale, almacene o expenda alimentos debe tener a disposición de la autoridad sanitaria. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que debe tener en cuenta un plan de saneamiento? Un plan de saneamiento debe contener objetivos claros sobre su plan, procedimientos por escrito, procedimientos e información relevante sobre esos procedimientos, un cronograma de actividades, los registros de la ejecución de dichos procedimientos, las listas de chequeo con la información que me permitan a mí verificar que efectivamente este procedimiento, estos procedimientos realmente han sido desarrollados de acuerdo a unos criterios y debe tener además unos responsables. Debe haber quien se responsabilice por la ejecución y por la entrega de esos registros a la autoridad sanitaria en caso de que sea solicitada. Entonces, el primero de los programas, el de limpieza y desinfección, lo vamos a trabajar en dos frentes, limpieza y desinfección, para luego juntarlos y hacer el programa de limpieza y desinfección. ¿Qué debo tener en cuenta básicamente para poder elaborar un plan de limpieza y desinfección? ¿Cuáles son los factores que afectan la limpieza y desinfección? Las sustancias que debemos tener en cuenta en el procedimiento, cuáles son los tiempos, la frecuencia que debo tener presente para poder elaborar mi propio plan de limpieza y desinfección. Entonces vamos a iniciar con el programa. Básicamente el programa, igual que el plan de saneamiento, pues debe estar debidamente documentado, escrito, ¿cierto? Y debe satisfacer las necesidades particulares del proceso y del producto. Entonces, no debe ser copiado de otros planes de saneamiento, de otros programas de limpieza y desinfección de otras fábricas, porque cada fábrica tiene sus características específicas. No hagamos un procedimiento de limpieza y desinfección solamente para mostrarle a la autoridad sanitaria. Este programa debe hacerse con el fin de garantizar la inocuidad de los productos y tener la responsabilidad social que tenemos con nuestros clientes. Es necesario que tengamos esa conciencia, porque lo he vivido como profesional y lo he visto desde muchos ambientes en la pequeña y mediana empresa, que los planes de los programas de limpieza y desinfección o el plan de saneamiento en general no cumplen con esto específicamente, con que sea específico a su proceso productivo y a su producto. Entonces, ¿qué es lo que debe tener un programa de limpieza y desinfección? Bueno, pues debe tener las concentraciones a las cuales va a utilizar el agente de limpieza, cuáles son los equipos e implementos requeridos para efectuar dicha limpieza o las operaciones de limpieza, la forma de uso de las sustancias químicas que vamos a utilizar, la periodicidad de la limpieza y la desinfección, con qué frecuencia se va a desarrollar esta limpieza, los procedimientos que deben estar por escrito, individualizados, porque no todos habrá un grupo de equipos quizá que se pueden lavar, desinfectar de la misma manera, pero hay otros que requieren procedimiento individualizado, ¿cierto? Por las características que este mismo posee. ¿Cuáles son los tiempos de contacto? Entonces debemos saber o debemos tener en cuenta cuánto tiempo vamos a dejar el detergente o el desinfectante en contacto con la superficie para que éste pueda generar la acción requerida en la superficie y eliminar la suciedad o las bacterias que se supone que debemos hacer y es el objetivo de este procedimiento. ¿Cuáles son los agentes y las sustancias de limpieza y desinfección que vamos a utilizar? Entonces, existe una gama y una gran variedad de detergentes a nivel industrial
que nos permiten trabajar sobre las suciedades específicamente que tenemos, ¿cierto? Entonces es necesario tener escrito cuáles son los agentes de limpieza y desinfección que vamos a utilizar. Bueno, entonces para ello vamos a iniciar entonces a trabajar con el procedimiento de limpieza. Primero, en una limpieza en seco. Siempre debe realizarse una limpieza en seco que consta de recoger, quitar y eliminar el polvo, ¿cierto? Y no transferirlo a otras áreas del proceso. Es necesario también, si es posible, hacer retiro de producto orgánico que haya quedado pegado en los equipos para evitar que estos se vayan en el agua de lavado y contaminemos los afluentes de agua. Entonces es muy importante porque la conciencia ambiental acá debe ser tenida en cuenta. Luego de hacer una limpieza en seco, vamos a hacer una limpieza en húmedo. Una limpieza en húmedo debe iniciar con el enjuague preliminar con agua para retirar el exceso de suciedad gruesa que pudo haber quedado en los equipos o en las superficies. Luego preparamos una solución, hacemos un tratamiento con solución detergente de tal forma que la superficie quede libre de suciedad. Y luego hacemos uno o más enjuagues con agua potable, es importante que el agua sea limpia, potable, de manera que queden libres de contaminantes y también de detergentes. Entonces es necesario que quede libre de detergentes, entonces para eso podemos utilizar los sentidos, ¿no? Entonces podemos utilizar el olfato para revisar si efectivamente o podemos el detergente ha sido retirado o podemos utilizar, por ejemplo, bandas de pH para determinar si el pH en la superficie corresponde a un pH neutro, un pH adecuado al tratamiento de limpieza que se realizó de un equipo que está libre de detergentes. Ahora, necesitamos saber o necesitamos entender cuáles son los agentes y sustancias de limpieza que se encuentran en el mercado. Entonces, les voy a dar una clasificación para lo cual utilicé la Guía Técnica Colombiana 85, que es de limpieza y desinfección, para revisar cuáles son los tipos de agentes y sustancias de limpieza más utilizados, entendiendo que estos que están aquí hacen parte de una formulación o de la formulación de los detergentes que nos venden a nivel empresarial. Entonces, básicamente ahí dividimos o caracterizamos estos agentes en 6. Son agentes inorgánicos, los ácidos, los agentes secuestrantes, los agentes tensioactivos, los agentes suspensores y los agentes antiespumantes. Dentro de los agentes inorgánicos tenemos al hidróxido de sodio o la soda cáustica, el ortosilicato tetrasódico, el metasilicato disódico, metasilicato de sodio, fosfato trisódico, carbonato de sodio o ceniza de soda o cristales de soda, carbonato ácido de sodio, que también es muy utilizado por nosotros, que es el mismo bicarbonato de sodio, y el hidróxido de potasio. Dentro de los ácidos tenemos el ácido nítrico, el ácido ortofosfórico, ácido fosfórico, ácido sulfamídico o el ácido sulfamídico, perdón, y entre los ácidos orgánicos, ácido glicólico, ácido hidroxiacético y el ácido glucónico. Como agente secuestrante tenemos a los polifosfatos de sodio, ácido etilendiamino tetraacético y sus sales, el ácido glucónico y sus sales, y dentro de los agentes tensioactivos tenemos a los aniónicos, los no aniónicos, los catiónicos, los anfóteros o anfolíticos. Y dentro de los agentes suspensores el almidón y el carboximetilcelulosa, y finalmente el agente antiespumante más utilizado es la silicona. Entonces vuelvo a repetir, estos componentes o sustancias químicas hacen parte de las formulaciones de los detergentes o soluciones detergentes que nos venden en la industria de limpieza y desinfección para la limpieza de las industrias de alimentos. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la limpieza? Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar un procedimiento de limpieza y desinfección o vamos a diseñar un procedimiento de limpieza y desinfección, debemos tener en cuenta cuáles son los factores
que afectan esa limpieza y esa desinfección. En este momento pues vamos a hablar específicamente de la limpieza. Entonces, uno de los primeros es las variables del proceso. Entonces, la primera es la iniciación de la limpieza después de la producción. ¿Inicio después de la producción a hacer la limpieza o lo hago posterior a que finalice la limpieza en tiempo, muy posterior en tiempo? Entonces, no es lo mismo finalizar la producción y luego iniciar el proceso de limpieza que esperar un tiempo prudente, 1 hora, 2 horas, va a ser mucho más difícil. Entre más tiempo demore, pues va a ser mucho más difícil la limpieza y por ende, pues tenemos también que tener en cuenta que si tenemos un sustrato dentro de la planta, podemos contaminar con microorganismos la planta y los equipos y va a ser mucho más difícil el retiro de estas suciedades. Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta es el tiempo. ¿Cuánto tiempo debo utilizar o se debe utilizar en el proceso de limpieza y desinfección? Esto pues varía de fábrica a fábrica porque hay fábricas mucho más grandes que requieren de hecho la contratación externa especializada para desarrollar este proceso de limpieza y desinfección. Como hay empresas más pequeñas cuyo tiempo va a ser mucho menor, ¿cierto? Entonces es necesario que el tiempo sea coherente con el tipo de empresa, con la cantidad de equipos, con la cantidad de superficies que tengo por limpiar. La temperatura también suele ser un factor importante y relevante dentro del procedimiento de limpieza y desinfección. La temperatura a la cual voy a desarrollar la limpieza, entonces recuerden que detergentes pueden ser más o menos efectivos de acuerdo a la temperatura. Algunos serán más efectivos a altas temperaturas y otros a menos temperaturas. Por eso, si yo no tengo una condición dentro de mi fábrica que me permita generar, por ejemplo, vapor o agua caliente, entonces debo evitar comprar detergentes que tenga estas características porque si no saldría muy costoso, por ejemplo, calentar agua para poder hacer que este proceso, para poder limpiar toda la fábrica. Entonces debemos también ser coherentes con el tipo de fábrica que tengo y recursos que tengo dentro de la fábrica. La concentración del limpiador también es relevante, muy relevante, porque se trata de tener la cantidad suficiente para que el proceso de limpieza sea efectivo. Entonces, si adiciono demasiado, pues voy a generar quizá en algunos agentes espumantes, algunos agentes de limpieza que son muy espumantes, pues una cantidad de espuma que luego voy a tener problemas para retirarla del ambiente y voy a gastar mucha más agua, haciendo mucho más costoso también el proceso de limpieza. Entonces, también debe ser coherente en la cantidad. Y si adiciono muy poco, pues este no va a ser suficiente para que pueda actuar sobre los componentes de la suciedad para que puedan ser diluidos y más fácilmente puedan salir de las incrustaciones o de las superficies que tengo allí. Entonces, interesante y muy necesario la concentración de los limpiadores. Y por último, la acción mecánica. Entonces, ¿con qué equipos cuento para restregar, para sacar de los intersticios cualquier tipo de elemento de suciedad que haya allí dentro de acuerdo al diseño que tienen los equipos de la fábrica, ¿cierto? Si tengo, por ejemplo, máquinas de vapor, si cuento con haraganes o solamente con traperos y escobas, como es lo normal en algunas empresas pequeñas de alimentos. De esta manera, pues necesitamos también tener muy clara qué tipo de suciedad vamos a remover. Entonces, recordemos que en la producción de alimentos pues se manejan muchos tipos de productos, ¿no? Entonces, tenemos productos a base de carbohidratos, tenemos productos que pueden generar suciedades de grasas y lípidos, proteínas, ¿cierto? Como en los cárnicos, sales minerales,
Estos son los tipos de suciedad que podemos tener dentro de un ambiente de producción. Por eso necesitamos saber que no es lo mismo retirar una suciedad grasosa, ¿cierto? A una proteína, es diferente, ¿sí? Entonces, el tipo de detergente que vamos a utilizar debe poder retirar la proteína. En el caso de si mi fábrica es una fábrica de producción de quesos o es una fábrica de producción de cárnicos, ¿cierto? Muy diferente a que yo produzco agua, jugos, o por ejemplo caramelos, donde voy a encontrar una cantidad de azúcares también inmersos allí, y no es lo mismo retirar una suciedad como el caramelo a una proteína. Entonces, no es manejar para todos los tipos de alimentos las mismas concentraciones ni las mismas características del detergente que utilizamos, porque pues ya si la queremos hacer más efectiva, pues debemos utilizar los detergentes más idóneos para el tipo de suciedad que estamos trabajando dentro de la fábrica. Otra de las variables o factores que afectan la limpieza pues son las superficies. Entonces debemos tener claro qué materiales de construcción, en qué materiales de construcción están construidos nuestros equipos, nuestras superficies y además nuestros ambientes, ¿no? Entonces, si son lisos, si son rugosos, si son de desarmar, cómo es la superficie que vamos a limpiar. Si son eléctricos, ¿cierto? Si requieren de electricidad para poderse mover. Entonces, todas estas especificaciones son necesarias tenerlas en cuenta para poder diseñar el programa de limpieza y desinfección. Entonces, dentro de los materiales preferidos en la industria de alimentos, pues tenemos el acero inoxidable 304 y 316. Es un material que puede conferir características de curvatura, superficie limpia, lisas, fácil limpieza, siempre y cuando pues su diseño y construcción sean adecuados a su uso. Por otra parte, también se encuentran superficies en aluminio y en otras aleaciones como hierro y cobre, teniendo muy claro que el cobre y el hierro ya han salido como materiales, ya digamos la norma no los acepta como materiales de contacto directo con los alimentos, pero sí hacen parte de, digamos, aleaciones dentro de la construcción de los equipos que no están en contacto directamente, pero que al contacto con sustancias químicas, detergentes o desinfectantes pueden generar pues un efecto en el equipo a nivel general. Entonces, por esto es necesario que tengamos muy claro de qué está hecho nuestros equipos y además nuestras instalaciones. El aluminio es atacado por ácidos y por soluciones alcalinas. Entonces, cualquiera de las dos va a generar una corrosión dentro de este material. Va a generar un opacamiento en el mismo y un desgaste. La tendencia de este material es cambiarlo por el acero inoxidable. El acero inoxidable pues es mucho más costoso, pero es mucho más inocuo, más seguro, ¿sí? No transfiere otros elementos que puedan llegar al alimento. Los materiales plásticos pues sí se utilizan ampliamente como recubrimiento de equipos, pero también para la construcción de partes. Y también se utiliza mucho como en almacenamiento, se utiliza mucho este material. Hay que tener en cuenta que el material plástico debe ser para uso de alimentos. Entonces, no todos los plásticos son utilizados o son elaborados para el uso de alimentos. De pronto están elaborados para almacenar sustancias químicas, ¿cierto? O petróleo o otro tipo de sustancias, más no alimentos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con cuando utilicemos plástico, compremos equipos de tipo plástico, pues que este plástico sea de la calidad para tener contacto directo con el alimento. Bueno, los equipos pueden tener superficies estriadas y rugosas y huecas. Esto es importante porque no es lo mismo limpiar una superficie lisa que una superficie rugosa. Entonces, esto es ahí donde cada equipo debe casi que presentar una solución de limpieza por aparte. No todos los equipos se limpian de la misma manera. Entonces, como les decía, dentro de las
materiales de construcción de equipos, los más comunes que tenemos en la industria es el acero inoxidable como primera medida, el acrílico que ha reemplazado un poco al plástico convencional, el aluminio que aún todavía hace parte, el hierro pero como parte externa del equipo, no como parte interna, el plástico, ¿sí?, que también hace parte integral de algunos equipos junto con el acero inoxidable, como en este caso que vemos acá, esta formadora de hamburguesas. Bueno, entonces otro factor a tener en cuenta o que afecta a la limpieza son las características del agua de lavado. El agua es el solvente universal, como ya lo sabemos por biología, por química básica, y no es diferente para el proceso de limpieza y desinfección. Entonces, nos actúa como disolvente de los detergentes o de los desinfectantes, pero también como en el proceso de enjuague, para la eliminación para enjuagar todo ese mismo detergente solución detergente que he preparado para el proceso de limpieza. Debemos ser muy cuidadosos con la composición del agua con la cual estamos trabajando, porque si no es totalmente potable o si tiene, por ejemplo, unas características de dureza, pues va a tener dificultades, el detergente no va a actuar de la misma manera. Entonces, por ejemplo, en aguas con durezas mayores a 80 partes por millón, que contienen carbonato de calcio y magnesio, al incrementar la temperatura, estas tienden a formar precipitados formando aglomerados minerales sobre la superficie. Además afectan el funcionamiento de sustancias de limpieza, haciendo que éstas se precipiten, para lo cual es necesario el uso de agentes secuestrantes. Entonces, si nosotros tenemos un agua dura, pues debemos tener en cuenta que en la formulación del detergente debe tener agentes secuestrantes. Si no lo tiene, pues no va a ocurrir que estas precipitaciones se van a quedar sobre la superficie del equipo. Esto nos va a generar también opacamientos y corrosión en las superficies de nuestros equipos y general. El pH del agua también es otro factor que afecta a la limpieza en dos frentes. En una elevada alcalinidad, pues va a reducir el efecto del detergente catiónicos debido a la reacción al producir sales insolubles. De otra parte, el pH bajo puede resultar del CO2 libre que son de carácter corrosivo. Entonces, también encontramos que la presencia de hierro y cobalto, que son iones metálicos trivalentes, reaccionan con las sustancias de limpieza inhibiendo su acción limpiadora, influyen en el color del agua y se precipitan generando incrustaciones. La contaminación con materia orgánica puede afectar el funcionamiento de desinfección como el hipoclorito de sodio. Pues es ilógico, pues aquí lo tenemos en cuenta, pero no es lógico que nosotros estemos trabajando con agua que tenga una materia orgánica dentro de su composición, porque pues lógicamente estaríamos recontaminando todas las superficies en vez de estarlas limpiando o descontaminando. Entonces, podemos poner como ejemplo de materia orgánica, pues las coliformes fecales, que son las más, digamos, las que más predominan en el agua, ¿cierto? De tipo no potable. Y pues lógicamente, pues que si el agua tiene estas características, pues la acción desinfectante de algunos desinfectantes, valga la redundancia, pues no va a ser la mejor, igual que la limpieza. La presencia de microorganismos también hace que el agua no sea apta para utilizarse. Entonces, si yo tengo un agua que está contaminada microbiológicamente, pues evidentemente no podría o no puedo utilizarla para un proceso de limpieza y desinfección. El agua debe ser de calidad potable como lo expresa la norma. Entonces, para hacer un repaso, entonces evitar aguas duras, que son las que tienen calcio y magnesio, los iones metálicos como el cobalto y el hierro, iones trivalentes, no debe haber materia orgánica dentro del agua, ¿cierto? Y pues nos falta
eliminación de bacterias, no debe haber bacterias ni microorganismos dentro del agua de limpieza y desinfección. Entonces, hasta acá hemos tratado lo que son los factores, los agentes de limpieza de el procedimiento de limpieza. Ahora vamos a ver la desinfección. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la desinfección? La desinfección básicamente es disminuir o reducir a niveles aceptables los contaminantes bacterianos en las superficies de ambiente, maquinaria, equipo, utensilios utilizadas en la producción de alimentos. Es necesario y relevante para ustedes que van a hacer su plan de limpieza y desinfección en algún momento, que tengan en cuenta que no existe desinfección sin limpieza. Entonces, es decir, si yo adiciono un desinfectante sobre una superficie limpia, no estoy desinfectando. Entonces, es una regla general. Entonces, la acción de ese desinfectante no va a ser la esperada. Entonces, debemos primero limpiar la superficie para que luego haya una desinfección. De lo contrario, no estaríamos haciendo un ciclo de limpieza y desinfección apropiado ni estaríamos generando una efectividad en las acciones de limpieza. No es hacer una limpieza y desinfección por hacerla, sino hacerla consciente y que lo que yo invierta en esa limpieza y desinfección se vea reflejado en un producto inocuo, ¿sí? Entonces no nos estamos preguntando por qué se intoxicó el personal o por qué se intoxicaron los clientes con los productos que yo vendo, pues porque no estamos desarrollando los procesos adecuadamente. Así como hay agentes de limpieza, pues así tenemos agentes físicos y químicos desinfectantes. Entonces, dentro de los agentes físicos, pues el que más reconocemos es el calor. El calor que podemos utilizar a través de vapor o de agua caliente o hirviendo. Pero también hay otros tipos o agentes físicos como es la radiación ionizante y la no ionizante y la microfiltración. Y dentro de los agentes químicos desinfectantes son aquellos que, por ejemplo, tienen en composición el cloro, como las soluciones de hipoclorito de sodio, que es el que más utilizamos nosotros a nivel tanto de fábricas como a nivel de los hogares. Marcas de fosfato trisódico clorado también, compuestos de amonio cuaternario, que ha sido muy utilizado en esta pandemia, pero que al contacto con algunos detergentes pues pierde su efectividad, lo cual pues hay que revisar muy bien las especificaciones técnicas para su uso. El yodo también es muy potente, es un poco costoso, pero es muy potente a la hora de la desinfección. Los agentes ácidos desinfectantes, los ácidos paracéticos, las binguanidas, los agentes desinfectantes tensioactivos y anfotéricos o anfolíticos. Son los más utilizados para la desinfección. Igualmente, los agentes químicos pues hacen parte de formulaciones de agentes químicos desinfectantes que también se especializan en diferentes tipos de bacterias, ¿cierto? Entonces, si tú estás en una fábrica de cárnicos donde, por ejemplo, una salmonela puede ser muy posible, pues el desinfectante debe permitirme la eliminación de dicha salmonela. El proceso de limpieza y desinfección debe permitirme esa eliminación de la salmonela. El calor también es muy efectivo después de haber realizado un proceso de desinfección con agente químico. Entonces hay que también rotar los desinfectantes porque también debemos tener en cuenta que las células de los microorganismos pueden generar resistencia cuando están expuestas a un mismo agente de desinfección. Entonces, no queremos eso. Entonces, dentro de las acciones o actividades que hagamos en el procedimiento de limpieza y desinfección es la rotación tanto de detergentes como de desinfectantes. Entonces, hay que tener dos o tres tipos de agentes químicos de limpieza y desinfectantes para poder rotarlos durante las jornadas de limpieza y desinfección.
La frecuencia del proceso de limpieza y desinfección, pues no existe una fórmula que diga cada cuánto lo debes hacer, porque como decíamos desde antes, cada fábrica es un mundo aparte, cada fábrica tiene manejo de sus tiempos, cada fábrica tiene una cantidad de equipos diferentes y unas sociedades totalmente diferentes. Entonces, lo que debemos identificar es con qué frecuencia, pero también debemos tener muy claro que esa frecuencia no vaya a afectar obviamente la inocuidad de los productos que estamos elaborando allí. Entonces, en algún momento visité una panadería donde tenían un molino de queso. Nunca lo habían lavado. Entonces tenía piedra de leche, incrustaciones de piedra de leche, que ya era difícil y pues yo les dije, no, esto ya toca cambiarlo y esto se debe lavar una vez se finalice el proceso de molido de ese queso. No se puede dejar porque el queso pues es eh, rico en proteínas y en su composición, es un sustrato especial para que las bacterias se reproduzcan fácilmente. Entonces, así pasa, por ejemplo, con los molinos de carne, que molemos un pedazo de carne, dejamos ahí hasta que llegó otro cliente y nos pidió también carne y hasta el final del día lo lavamos. No, no es posible eso. Entonces, hay algunos que podríamos, si estoy moliendo alguna sustancia seca, por ejemplo, y si estoy en un ambiente lógicamente limpio, donde no hayan moscas ni haya ningún tipo de plaga que pueda afectar y pueda depositar, por ejemplo, sus huevos en ese equipo. Entonces es necesario que esa frecuencia se vea con objetividad, ¿sí? Em, para esta frecuencia, pues debemos tener en cuenta, como les decía, pues el tipo de suciedad que vamos a utilizar. También debemos tener en cuenta las sustancias de limpieza que vamos a utilizar. Como lo decíamos anteriormente, el tiempo, la frecuencia, la iniciación de la limpieza. Entonces, todo procedimiento de limpieza y desinfección debe estar validado con pruebas de laboratorio. Entonces, claro, podemos hacer un procedimiento de limpieza y desinfección eh, apuntándole a la eliminación de bacterias, pero nunca podemos saber si ese procedimiento que yo estoy aplicando es eficiente si eso no lo valido con pruebas, por ejemplo, pruebas rápidas de laboratorio. Ya venden kits para poder tomar muestras del ambiente, de las superficies, y ellos nos generan a nosotros unos indicadores de decir que está o no está limpia la superficie o qué tipo de bacterias han quedado dentro de esa superficie. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos ajustar nuestros procedimientos y hacerlo más seguros, ¿sí? Entonces, no existe, como les decía, una fórmula mágica para un plan de limpieza y desinfección. Todo el proceso de limpieza y desinfección de cada empresa debe ser ajustado a sus propias necesidades. No se vale copiar y pegar de otras empresas que ni siquiera tienen nuestros mismos elementos o de pronto que cuentan con vapor y nosotros por allá por decirle a la autoridad sanitaria que sí hicimos, escribimos por ahí vapor y le pregunta al inspector, bueno, ¿y usted dónde tiene la máquina de vapor? Ah, no, es que no, nosotros tenemos trapero y escoba. Entonces, mira la necesidad de ser también éticos, ¿sí? Y socialmente responsables, lo vuelvo a decir. El proceso de limpieza y desinfección es una responsabilidad del empresario, ¿sí? Y a su vez de los manipuladores de alimentos que desarrollan los procesos de limpieza y desinfección. Entonces ahí calamos absolutamente todos. En cuanto a dosificación de sustancias limpiadoras y detergentes, pues se debe hacer de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, las fichas técnicas. Todas las fichas técnicas cuando nosotros compramos desinfectantes y detergentes en empresas especializadas, pues ellos nos van a decir a nosotros qué cantidad, cuántas partes por millón o qué porcentaje debemos utilizar tanto de detergentes como de desinfectantes de acuerdo al área. Cuando utilizamos jabones caseros, pues ahí sí no nos dice específicamente, nos da dosificaciones para lavado de ropa. Algunos nos pueden dar algunas especificaciones para lavado
de superficies, de otras superficies que no sean ropa, pero debemos tener en cuenta pues que si no tenemos un jabón con una ficha técnica, debemos empezar a hacer como una especie de estandarización. Entonces ir dosificando, ir revisando, ¿cierto? Mirando como a prueba y error qué tanto detergente y desinfectante uso para que mi proceso o mi proceso de limpieza y desinfección me quede adecuado frente a la dosificación de este tipo. No se trata tampoco de cantidades, porque a veces se cree que si yo le adiciono toda la botella de hipoclorito de sodio, por ejemplo, al piso, pues ya con eso ya tengo, sin haber hecho la limpieza. Entonces, recordemos que no es así, no hay desinfección si antes no ha habido limpieza. Entonces, la mayor parte de las soluciones desinfectantes se expresan en porcentaje o en partes por millón. Básicamente hay una equivalencia que 10.000 partes por millón equivale a 1%. Partiendo de un desinfectante del cual conocemos su concentración, se puede preparar una solución a las partes por millón necesarias para desinfectar la superficie, o simplemente la vamos a dejar no en partes por millón, sino en porcentaje. Entonces, ahora lo que vamos a hacer y lo que quiero enseñarles es cómo preparar una solución desinfectante partiendo de ¿qué? De hipoclorito de sodio comercial en una cantidad de litros determinada. ¿Cómo vamos a hacer el ejercicio? Entonces, como en este momento uno de los aspectos más trascendentales en nuestra vida cotidiana es el COVID-19, pues vamos a tomar como referencia los datos de la Organización Mundial de la Salud sobre este tema. Entonces, ellos nos dicen que lo más importante que hay que saber sobre el contacto del coronavirus con superficies es que éstas se pueden limpiar fácilmente con desinfectantes domésticos comunes que matarán el virus. Diversos estudios han demostrado que el virus del COVID-19 pueden sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón. Basados en esto, pues y con estas superficies, entonces la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud establecieron por estudios que han hecho otras universidades que una concentración de 0.1% de hipoclorito de sodio para la desinfección de estas superficies, pisos y utensilios son suficientes para eliminar el COVID. Siempre teniendo en cuenta que primero hay que hacer una limpieza, no sobre superficies sucias. Ahora, ¿cómo vamos a preparar? Vamos entonces, les voy a mostrar estas fichas que he elaborado para, digamos, como facilitar la comprensión de cómo se prepara una solución. Entonces, el paso 1 es que partiendo de la concentración de hipoclorito de sodio con el que vamos a preparar la solución, debemos identificar cuál es su concentración. Entonces, el hipoclorito de sodio es la sustancia activa que está en esas marcas comerciales que encontramos y que son caseras, ¿cierto? Entonces, como está en el dibujito, hemos identificado, por ejemplo, aquí en una marca que tiene el 5.25% de hipoclorito de sodio. Aquí la he remarcado 2 veces para que ustedes lo tengan en cuenta. La fórmula que vamos a utilizar para hacer esta preparación, para hacer la aplicación de esta solución, es volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2, teniendo en cuenta que esta es una fórmula volumen a volumen, o sea, de 2 líquidos. Entonces, la concentración del hipoclorito de sodio que vamos a tomar como referencia la vamos a llamar concentración 1. Entonces, ¿qué hace? Que son 5.25%, que en partes por millón son 52.500. El segundo paso, entonces, establezca la concentración a la cual desea preparar la solución de hipoclorito de sodio. Entonces, si vamos a hacer lo que la OPS o la OMS nos está indicando, entonces sabemos que vamos a preparar una solución de hipoclorito de sodio al 0,1% o a 1000 partes por millón.
Muy bien, entonces acá tenemos el baldecito, solución de hipoclorito de sodio, eso es a la concentración a la cual vamos a llevar esa solución. A eso lo vamos a llamar concentración 2,01, que es igual a 1000 ppm. El paso 3, defina la cantidad de solución que desea preparar. Como base tomaremos 1 litro, ¿cierto? O mililitros o centímetros cúbicos de solución de hipoclorito de sodio al 0,1 normal o a 1000 partes por millón. Entonces, la cantidad de solución que voy a preparar como una base de cálculo va a ser 1 litro. Así, si necesitas más, lo que haces es multiplicar por la cantidad para poder elaborar el producto o la solución desinfectante que deseamos. Entonces, B2 igual a 1 litro o a 1000 centímetros cúbicos. El paso 4. Entonces, determinamos la cantidad de hipoclorito de sodio al 5,25% que se debe utilizar para preparar 1 litro o 1000 centímetros cúbicos de la solución desinfectante al 0,1% o a 1000 ppm de hipoclorito de sodio. Entonces, B1 se nos convierte en nuestra gran incógnita. Entonces, tomando como referencia la fórmula primaria, vamos a despejar B1, que es nuestra gran incógnita, ¿cierto? Teniendo que B1 es igual a B2 por C2 sobre C1 y reemplazando los datos que teníamos donde B2, el volumen 2 son 1000 centímetros cúbicos o 1 litro, por 0,1, que es la concentración a la cual deseamos llevar la solución, dividido entre la concentración 1, que es la concentración a la cual está el agente de desinfección que voy a utilizar para preparar esta solución. Entonces, haciendo el despeje y haciendo la multiplicación, B1 nos da igual a 19 centímetros cúbicos de hipoclorito de sodio al 5,25% en 1 litro de agua. Entonces, ¿qué implica, qué quiere decir eso? Pues que necesitamos 19 centímetros cúbicos de la solución desinfectante para preparar 1000 litros. Y el paso quinto, entonces ahora vamos a preparar la solución. Pues ustedes dirán, pero es que yo en mi casa no tengo medidores, es necesario, son herramientas fundamentales en una casa. Yo no puedo decirles una tapadita porque las tapas de los diferentes tipos de productos pueden ser más grandes, más pequeñas, no podría decirle cuánta mililitros tiene, pero necesitamos tener como mínimo una taza medidora con 1000 mililitros para poder hacer y una jeringa para poder medir el hipoclorito de sodio, para que la solución nos quede bien hecha, ¿cierto? Porque si nos queda por debajo de lo que necesitamos, pues no va a generar el efecto que requerimos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, lo que primero hacemos es tomar en una jeringa 19 centímetros cúbicos de hipoclorito de sodio a 5,25 y la adicionamos en el medidor de 1 litro. Y luego vamos a llenar con agua potable por favor, hasta completar 1000 mililitros. Y ahí vamos a tener entonces 1 litro de la solución de hipoclorito de sodio a 0,1 normal, la cual usted deberá colocar en un recipiente, ojalá que no sea destapado porque se volatiliza y pierde efectividad, aunque esta no es permanente. La efectividad de estas soluciones máximo la puedes tener un día y debes cambiarla. De lo contrario, pues no vas a encontrar la efectividad para la eliminación del virus ni de ninguna otra bacteria. Entonces debemos tener muy claro esto. Y básicamente esta sería la manera en la cual vamos a preparar. Y de la misma forma podemos preparar otro tipo de soluciones utilizando la ficha técnica, porque en fichas técnicas de detergentes, tanto detergentes como de desinfectantes, básicamente nos dice cuál es la proporción que debemos utilizar para encontrar la efectividad. En el caso contrario, pues en este momento, en esta solución, pues encontramos que estas son las medidas que debemos tomar y así es como debemos preparar la solución y espero pues que haya sido de su total interés. Podíamos hacer tablas
tablas para que usted pueda saber cuánto hipoclorito utilizar en 2 litros, en 3 litros, pero simplemente deben multiplicar por el número de litros para que de la misma manera pueda tener la cantidad. O sea, recordando siempre que primero vamos a adicionar la cantidad de hipoclorito y luego lo vamos a llevar a un litro de agua. Y luego, si necesito 2 litros, pues va a ser igual, el doble, ¿sí? El doble eh, de hipoclorito de sodio y el doble también de agua. Entonces, de esta manera puedes hacer la tabla en tu casa para poder saber cómo o cuánto utilizar en cada uno de los casos. Bueno, con esto pues he terminado el tema de limpieza y desinfección, el programa de limpieza y desinfección. Atrévete a diseñar tu propio programa de limpieza y desinfección para tu fábrica, para tu casa. Es muy fácil, solo debes seguir estos pasos que te estoy dando y eso mejorará significativamente la inocuidad de tus productos y la seguridad de tu salud. Entonces, les agradezco mucho que hayan estado hasta el final de este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.